El apostolado de los laicos, viviendo las bienaventuranzas día a día. Las dos ramas de la vid. Hoy podemos presenciar con nuestros propios ojos la existencia de dos ramas del cristianismo. Una gran rama en peligro de secarse, que constituye la iglesia purgante, itinerante y peregrina que ha perdido el contacto con el Espíritu Santo por tener demasiado poder terrenal y estar movida por intereses y apegos materiales, y que lamentablemente ha sido infiltrada y desarticulada por el maligno, haciéndose así cada vez más secular. Y una segunda pequeña rama, verde y viva, que podemos definir como la iglesia triunfante en esta tierra, realizada, santificada y redimida por Jesús, que existe a través de la santidad de sus miembros y donde el Espíritu Santo reside e ilumina su actuar en este mundo, impulsado por un importante número de genuinos seguidores de Cristo, que podemos llamar constituyen el apostolado de los laicos. A lo largo de nuestra historia y después de que Jesucristo vino a este mundo para redimir a la humanidad y darnos su verdad, para que podamos actuar en pro de nuestra reparación y salvación individual, hemos visto ejemplos de personas santificadas que no pertenecen a la jerarquía de la Iglesia Católica o incluso que no pertenecen a ella en absoluto y que han prestado importantísimos servicios a esta rama triunfante de la Iglesia, donde están presentes Jesús y el Espíritu Santo. Y esto por su propia santidad individual como apóstoles laicos católicos que han seguido genuinamente a Jesucristo. Puedo pensar en tres ejemplos de este trabajo para la santificación de nuestro mundo. Uno, contemporáneo, que tuvo lugar en el siglo XX en la India. Otro, que tuvo lugar en el siglo XII en Italia. Y uno más que tuvo lugar en México en el siglo XV. En la India, una monja católica albanesa, mientras viajaba en tren a Darjeeling, en el Bajo Himalaya, escuchó el llamado de Jesús para dedicar su vida a ayudar a los más pobres entre los pobres. Y como resultado, solo con un permiso otorgado por su iglesia, pero con mínimos recursos y sin ingresos, fundó las Misioneras de la Caridad para ayudar gratuitamente a los desvalidos, a los enfermos, los leprosos, los desnudos, los desamparados, los lisiados y los moribundos en las calles de las ciudades de la India, olvidados por su propia iglesia como el rostro sufriente actual de Jesús. Dávalos 2022. En Italia, el hijo de un rico comerciante que llevaba una vida fogosa y despreocupada propia de un joven rico, experimentó una fuerte conversión, perdiendo el interés por su vida mundana a tal grado que lo llevó a imitar la vida de Jesús, viviendo una vida de pobreza, predicación itinerante y servicio a los demás, después de que Jesús le pidió reparar su iglesia que estaba cayendo en ruinas. Francisco y la joven noble Clara de Asís, su alma gemela, lograron vivir sus vidas imitando la vida de Jesús y viviendo su evangelio en un grado sin igual por ningún otro ser humano o incluso santo en la tradición cristiana. Dávalos 2019. El hijo de un rico comerciante y una joven noble de Asís, ambos, en calidad de apóstoles laicos medievales, lograron reconstruir la iglesia decadente de su tiempo. En México, a un campesino indígena chichimeca, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, un alma rara y avanzada,
se le concedieron en 1531 4 apariciones de la Virgen María, Madre de Jesucristo, en los cerros de Tepeyac, Tenochtitlán, actualmente las afueras de la Ciudad de México. La veneración de la Virgen María por parte de toda la nación azteca, que se produjo después de sus apariciones a Juan Diego, se debió al buen cumplimiento del encargo que ella encomendó a Juan Diego para que fuera a pedir al obispo Fray Juan de Zumárraga y que pidiera en su nombre se construyera un santuario en el Tepeyac, desde donde prometió derramar su gracia sobre quienes la invocaran. Su aparición milagrosa en este territorio consagrado a partir de 1531 hizo posible lo que los frailes españoles no lograron conseguir: la conversión de millones de habitantes de todas las etnias pertenecientes al Valle del Anáhuac y de todos los rincones del Imperio Azteca. El resultado final de esta saga fue la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que custodia la imagen milagrosa de Nuestra Madre María y que ahora es el santuario católico más visitado del mundo, según un informe del Consejo del Vaticano de 2019, con una visita anual tan alta como de 20 millones. Vatican.va. Juan Diego fue un laico católico, pobre de espíritu, y también fue el protagonista central del fenómeno guadalupano que continúa hasta nuestros días. Las bienaventuranzas, un reino organizado de abajo hacia arriba. Los mensajes que se encuentran en las bienaventuranzas describen el fundamento de la fe cristiana. El propósito de las bienaventuranzas es inspirarnos a vivir de acuerdo con los rasgos que describe Jesús. Todos ellos forman la piedra angular del estilo de vida cristiano ideal. Serrani 2021. Las bienaventuranzas señalan el cumplimiento creciente en este mundo de la promesa de la condición humana como tal y de la lucha contra obstáculos enormes y desalentadores, pero no insuperables, que requerirá dicho cumplimiento. Jesús dice que mientras la gente común defienda lo correcto y no retroceda en su rectitud ante aquellos que parecen tener más poder, lo correcto prevalecerá en su reino, un reino organizado no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, como un apostolado de los naicos. En las bienaventuranzas, Jesús ofrece una descripción de la comunidad de buena voluntad que su enseñanza construirá en este mundo. Lindbergh 2007. David Petfield, en 2010, en su libro Las Bienaventuranzas, el camino hacia una vida nueva, afirma que uno de los mayores problemas de muchas congregaciones locales hoy es la superficialidad y que el remedio para esta superficialidad se encuentra en las bienaventuranzas. El Sermón de la Montaña es probablemente la más conocida, pero la menos entendida y la menos seguida de todas las enseñanzas de Jesús. Página 4. Ahora, ¿quién va a promulgar este cambio radical en toda nuestra vida para nosotros y dentro de nosotros mismos? ¿La congregación? No. Este es un cambio personal que solo pertenece a nuestra voluntad de cambiar nuestro comportamiento, estilo de vida y visión en nuestra propia existencia. Es una expiación personal. ¿Y dónde van a tener lugar estas bienaventuranzas o cualidades de vida para manifestarse? ¿En un libro? ¿En nuestras mentes? ¿En el futuro? ¿En un evento en particular? ¿Con una persona o grupo en particular? No. Solo en nuestra propia vida, en el presente, en el día a día,
en el momento a momento, en la situación tras situación, en nuestras relaciones interpersonales con el mundo caído en el que estamos inmersos. Dávalos 2022. Nuestras bendiciones diarias. ¿Cómo someternos humildemente a la voluntad de Dios en nuestras interacciones diarias? ¿Cómo manifestar las bienaventuranzas mientras continuamos con nuestro día en este mundo? En nuestro trabajo, en nuestros hogares, en la soledad. No tenemos que manifestar nada por nuestra propia voluntad, porque la necesidad de hacerlo se nos presentará en cada momento de nuestras actividades diarias. Y lo importante es cómo reaccionaremos ante estas situaciones. Estamos viviendo en una sociedad, y vivir en una sociedad siempre pone a prueba ciertos defectos y debilidades de nuestras personalidades particulares. Solo un cambio positivo en nuestra condición humana nos permitirá vivir y manifestar las 8 bienaventuranzas en el día a día. Quien vive las bienaventuranzas es pobre de espíritu. ¿Somos humildes? Entonces no permitiremos que nuestro temperamento se encienda, maldiciendo a otros automovilistas en nuestro viaje diario al trabajo, por ejemplo. Lo que significa que nos hemos despojado de todo deseo de ejercer la voluntad propia, dejando atrás este juego de un mundo competitivo y egoísta que todos jugamos, y caminando en cambio para alcanzar al reino de Dios como una bendición. Quien practica las bienaventuranzas vive su luto. No nos lamentamos por nuestros pecados porque no somos pobres en espíritu. Y mientras esta cualidad de carácter falte en nuestras vidas, no podremos ofrecer una disculpa a un compañero de trabajo que maltratamos injustamente en la oficina, y no seremos consolados en nuestra conciencia de nuestro sentimiento inevitable de culpa por nuestras acciones. Quien vive las bienaventuranzas es manso. La mansedumbre está fuertemente relacionada con el conformarse rigurosamente a la voluntad de Dios a través del amor y la entrega en nosotros mismos, y a través de nuestras acciones e interrelaciones con los demás. Podemos dejar que el Espíritu Santo crezca dentro de nosotros poco a poco, paso a paso, y así podremos heredar gozosamente la nueva tierra prometida por el apóstol Juan en Apocalipsis 21, Dávalos 2018. Quien vive las bienaventuranzas tiene hambre de sed y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Al final del día, nuestra búsqueda de la justicia proviene de nuestro mundo interior y de la lucha constante por la justicia que tenemos dentro de nosotros mismos. De nuestra lucha constante 24/7 entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos. Y esta lucha ciertamente se reproduce y es magnificada en nuestro mundo exterior. Necesitamos restaurar primero nuestra amistad con Dios y luego estaremos satisfechos. Dávalos 2018. Quien vive las bienaventuranzas es misericordioso. El Cristo en tu hermano te está pidiendo ayuda, así que sé misericordioso. De esta manera seguramente recibirás la misma ayuda misericordiosa en tu propia hora de necesidad de aquellos que están más avanzados en el camino que tú. Fox 1989, página 36. Quien vive las bienaventuranzas es puro de corazón. Llegar a ser puro de corazón es un proceso de limpieza progresiva que implica la victoria sobre el pecado consciente de todo tipo para alcanzar la mente de Cristo, y entonces veremos a Dios. Quien vive las bienaventuranzas es pacificador.
El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos afirma que hasta que la conversión en curso disuelva el antagonismo y la paz se establezca completamente en el carácter de una persona, no podemos ser verdaderamente instrumentos de la paz piadosa de Dios. cgg.org. Como podemos ver, la pacificación califica como una característica que cada hijo de Dios exhibirá, y siendo así, con toda justicia serán llamados hijos de Dios. Quien vive las bienaventuranzas es perseguido por causa de la justicia. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de esta persecución en Mateo 10, 17 a 18, cuando les dijo: pero guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Reina Valera 1960. Cuando una persona se opone a sí mismo, primero se persigue a sí misma, a su hombre viejo. Una persona misma debe perseguir sus propias pasiones. Si disfrutamos de la ausencia de persecución, puede ser porque nos estamos adaptando demasiado bien al mundo. Y aquí surge la pregunta: ¿estamos siendo perseguidos por causa de la justicia? Si lo estamos, debemos estar felices porque nuestro es el reino de Dios. Nuestra gran esperanza, el apostolado de los laicos. Esta es nuestra esperanza cristiana: que todos los hombres y mujeres laicos católicos luchen en las trincheras de cada día para manifestar las bienaventuranzas y para hacer de este mundo un mundo mejor y preparar el camino para el regreso de Cristo. No veo ninguna esperanza en otra parte, porque la salvación es un camino personal y nadie puede hacerlo por nosotros. Solo podemos enseñar a otros el camino a Jesús a través de nuestro propio ejemplo, a través de nuestra propia redención, dado que lamentablemente los frutos del Espíritu se han secado en muchas instituciones religiosas que han sido infiltradas por el maligno. En consecuencia, la expansión del reino de Cristo se está dando día a día por los apóstoles laicos, deseosos de conocer la verdad, y a través de su santidad incansable y heroica están viviendo las bendiciones de Jesucristo y contribuyendo a la santificación de nuestro mundo en muchas congregaciones que forman parte de la pequeña rama verde y viva que podemos definir como la iglesia triunfante en esta tierra. Ciertamente nos están introduciendo al Cristo vivo, dado que, como J.W. Byers en 2018 aseveró, las vidas llenas del Espíritu Santo de las personas son los únicos factores que pueden ser usados en la mano de Dios para producir resultados apostólicos en estos días peligrosos en que vivimos. Página 522. Dios ha puesto a los laicos en el frente de la iglesia donde la batalla es más feroz. Allí, los hombres y mujeres laicos se vuelven santos al vivir vidas santas en lo profundo del mundo secular. Allí, como parte de la sociedad, los laicos dan un poderoso y subversivo testimonio de Cristo, fermentando el pan de la cultura con la ardiente verdad del Evangelio. Es el papel del apóstol laico secular, moldear esa abundante levadura del Evangelio en la masa del matrimonio y la familia, los negocios y la política, la medicina, las artes y la educación, y en cada faceta de la vida secular. Que nuestro gozo provenga de la satisfacción de seguir la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos, para nuestra santificación
y la santificación de las sociedades que han aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, mientras preparamos su venida con la luz del Espíritu Santo y la protección del manto de la Virgen María, nuestra Madre y la Madre de Cristo. Son mis mejores deseos.